estamos hoy como iglesia reunidos, no porque seamos los mejores, no porque no tengamos errores ni equivocaciones. Al contrario, todavía seguimos con muchas cosas en nuestra vida que necesitamos desprendernos, que necesitamos sacar de nosotros. No estamos aquí porque seamos perfectos. Estamos aquí porque queremos seguir al perfecto que eres tú, precioso Jesús. Por eso hoy tu iglesia se reúne para celebrar, pero no solamente para eso, no solamente para celebrar tu victoria, sino también para escuchar tu dulce voz, Señor. Hoy te pedimos, por favor, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú me uses como un instrumento, Señor, para hablar a tus hijos que tanto amas. Y fue tanto el amor que no escatimaste absolutamente nada, sino que al contrario, fuiste a la cruz del Calvario y ahí derramaste hasta tu última gota de sangre por amor a nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Sean bienvenidos, bienvenidas. Si no se ha saludado con la persona que está a su lado, aproveche y lo saluda. Este es un tiempo también de comunión. Esa es la ventaja de estar aquí en la iglesia, que podemos estar los hermanos, como dice la Escritura, juntos y en armonía. Y que nos venimos a reunir hoy en el mismo sentir, todos venir a alabar al Señor, como lo hemos hecho en la primera parte, y ahora esta segunda parte, poder escuchar la palabra del Señor. Y nos llamamos hermanos porque creemos en el mismo Padre, porque tenemos el mismo Padre que nos rescató, que nos llamó de las tinieblas donde estábamos y nos puso a brillar, aunque todavía hay muchas cosas en nosotros que necesitan ser cambiadas. Hoy es una semana especial, hoy comenzamos un tiempo especial, una semana que cambió la historia de la humanidad entera. La única persona que pudo dividir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. El único que ha podido cambiar nuestras vidas, porque así como cambió la humanidad y la historia, también ha cambiado nuestras vidas. Porque éramos unos antes de Cristo y ahora somos otros después de Cristo. Y si tú sigues siendo la misma persona, me temo que no has recibido a ese Cristo de la gloria que cambia y que transforma. Y por eso es que vamos a estudiar esta semana, vamos a estudiar el libro de Lucas en los capítulos 22, 23 y 24, en las jornadas que vamos a tener hoy domingo, el próximo jueves, el próximo viernes y el otro domingo. Vamos a tener 4 enseñanzas que nos ayudan mucho para nuestro crecimiento espiritual, aprovechando esta semana que la llaman Semana Santa, aunque realmente todas las semanas deberían ser semanas ¿qué? Santas. Y Dios no nos llama, la Biblia no nos llama a que celebremos la Semana Santa. Él no está pidiendo eso. Lo que Él quiere es que seamos y que tengamos vidas santas delante de Él. ¿De acuerdo? Algunos la toman y es válido para tener un tiempo de recogimiento, de pasión, de búsqueda espiritual. Y está muy bien aprovechar este tiempo para crecer espiritualmente. Otros, tristemente, infortunadamente, pues la toman como tiempos de vacaciones. Y irónicamente es cuando más se consume licor, cuando más los hoteles están llenos, las playas están llenas, donde el menos recordado una vez más es Cristo, al igual que en la Navidad. Pero en fin, hoy vamos a estudiar entonces el libro de Lucas. Quiero invitarles al capítulo 22 a mirar unos eventos que fueron muy importantes, que han sido muy importantes, de los cuales vamos a extractar una enseñanza en cada uno de ellos para aplicación personal. Este es el objetivo. No solamente leer la Biblia por leerla, sino que necesitamos de ahí sacar los principios para aplicarlos en nuestra vida. ¿Están conmigo? Lucas capítulo 22, digan amén si están conmigo. Dice la Escritura que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Es muy importante este tiempo, porque es muy significativo lo que va a suceder, lo que es el evento que el Señor va a marcarnos a través de esta historia bíblica. Dice que estaban cerca la fiesta de la Pascua. ¿Por qué era importante esta fiesta? ¿Qué era lo importante y lo trascendental acá? ¿Por qué se reunían? ¿Cuánto duraba esta fiesta? ¿Era un día? No. Era toda una semana de conmemoración donde se reunía el pueblo de Israel desde los diferentes lugares donde se encontraran. Ellos llegaban ahí. Había muchos galileos que habían escuchado todo lo que Jesús había hecho. Y muchos de ellos querían conocerle. Saber cuál era ese Jesús que hacía tantos milagros, ese Jesús que cambió tantas vidas, ese Jesús que había sanado a ese paralítico, que le había dado la vista a ese ciego,
Ellos habían escuchado ya y había mucha expectativa. Ahora, no solamente lo que se celebraba, que era también la fiesta de la cosecha, sino que también había algo muy importante, que era la fiesta de la Pascua. Y vamos a estar mirando ahorita algo sobre eso. Pero dice el versículo 2, y los principales sacerdotes y los escribas. ¿Quiénes? Diga conmigo, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían o temían ¿a quién? Al pueblo. ¿Qué estaban buscando ellos? ¿Matar a quién? A Jesús. Claro, Jesús se les había convertido en una piedra en el zapato. Y querían aprovechar como la oportunidad. Pero decían, no podemos en esta fiesta. Viene mucha gente de todo lado. Y si nosotros hacemos algo contra Jesús, entonces el pueblo se va a venir contra nosotros. Y por eso dice la escritura que temían al pueblo. Escúcheme lo irónico. Los principales sacerdotes y escribas no le temían a Dios porque iban a matar a Jesús, pero sí le temían ¿a quién? Al pueblo. O sea, les importaba más el qué dirá la gente, nuestra fama, nuestro prestigio, nuestro buen nombre, más que lo que Dios pudiese pensar. Es decir, estaban maquinando un asesinato y no les daba reparo en eso, pero sí les daba miedo la gente. Temían al pueblo. ¿Estamos hasta ahí? Dice el versículo 3. Y entró, ¿quién? Satanás, ¿en quién? En Judas. ¿Cómo así? Entra Satanás en Judas. Es decir, que Satanás es el que provoca a Judas, posiblemente lo guió para que cometiese el acto que él cometió, que ustedes ya lo saben a esta altura. ¿Puede Satanás entrar en la vida de una persona y tomar control? Y la respuesta es sí. Si se le abren las puertas, Satanás puede tomar el control. Y seguramente eso fue lo que pasó. Ahora, Judas no podía excusarse diciendo, no, es que yo no tuve la culpa. Fue que Satanás entró en mi vida. ¿Será que eso lo eximía de culpa y de responsabilidad? No. Uno no puede decir, no, es que yo no tuve la culpa. Sí, yo cometí ese pecado, pero es que yo no fui el culpable. Fue Satanás el que tomó control. No, pero escúcheme. El diablo no puede hacer nada sin la voluntad de la persona. ¿Sí? O sea, no, es que yo no sé, yo caí en ese adulterio, pero yo no me di cuenta en qué momento fue. No, eso es cuento. La persona primero lo concibe con su mente, lo baja a su corazón y luego actúa. En cualquiera de los pecados, mírelo. O sea, no nos creamos que como las víctimas, los pobrecitos, no. Y Judas no podía decir, no, yo no tuve nada que ver ahí, Señor, es que fue Satanás. No, hubo algo. Ahora, la pregunta es, ¿qué lo motivó a Judas a hacer eso, a traicionar a Jesús? Sigue diciendo en la parte B, dice, por sobrenombre, ¿cómo? Iscariote. Iscariote era un nombre o un apellido que se le había dado a este hombre llamado Judas por diferentes razones. Una de ellas es porque posiblemente era una región Galilea que se llamaba Queriot, y de ahí sale parte del nombre. Entre otras, Judas es el único que era en la región de Judea, porque los demás eran galileos, de los discípulos del Señor Jesucristo. Pero también la palabra Iscariote es un vocablo original que es la palabra sicarius. ¿Cómo se te ve, linda? Sicarius, ¿no? Sicarius. De ahí sale el nombre, ¿cierto que se ve ahorita? Sicarius. De ahí sale el nombre de Iscariote. Y la palabra sicarius quiere decir asesino. Entonces noten cómo la connotación, desde el principio Dios organizando todo, vamos a mirarlo ahorita, a mí me impacta eso, cómo Dios tiene todo organizado. Un sicario, un asesino, estaba dentro del grupo de Jesús. La pregunta es, ¿por qué Jesús permitió que este hombre estuviera ahí infiltrado? Ahora, pregunto también, ¿será que Jesús lo sabía? ¿Qué creen ustedes? Claro, y Él lo sabe todo. Él es todopoderoso. Y Él lo sabía. Y sin embargo, lo permitió con un propósito, con una causa, para que se cumpliesen los planes divinos y los planes eternos. Era necesario, entre otras, que este hombre estuviera ahí, para que se cumpliese todo lo que el Señor tenía ya presupuestado, establecido desde antes de la creación. Y esto es bien importante. Ahora, viene una serie de preguntas, porque este hombre Judas, ya sabemos que obviamente era el propósito de Dios también que estuviera dentro de ese grupo,
Pero ¿por qué este hombre en lo humano, por qué se dejó arrastrar? Algunos dicen que posiblemente cuando Judas comenzó a ver la fama de Jesús, el prestigio de Jesús, el reconocimiento de Jesús, cual buen político dijo, con este me voy. Porque seguramente este hombre lo van a nombrar como un gran líder, este es el gran Mesías, es el gran Salvador, este hombre va a ser un hombre de mucha influencia y yo quiero estar ahí. Como cuando el político está ahí en campaña y dice, este como que es el que va a pasar, entonces se le une un grupo de personas, aquí estoy, doctor, para apoyarlo lo que necesite. Bueno, y seguramente Judas, dentro de sus planes, dijo, bueno, yo creo que con este es. Pero cuando se dio cuenta, ya estando en el ministerio, se dio cuenta que Jesús no perseguía nada de eso, no le interesaba. ¿Sí es así o no? Él no venía a competir con ninguno, ni a ser reconocido, ni a acabar con los romanos, ni nada de ese tipo de cosas. Él no venía a eso, él venía a establecer su reino. Y cuando vio que la intención de Jesús era más una intención en lo espiritual y era una intención más, digamos, en agradarle a Dios, entonces dijo, bueno, yo como que aquí tengo que mirar a ver qué hago. Y fue movido por algo. Entonces dijo, este líder, yo tuve mucha esperanza en él, yo tuve mucha confianza en que me iba a sacar adelante, pero me traicionó, no era el líder que yo esperaba. Y como me traicionó, entonces también lo voy a traicionar, pero voy a sacar una tajada de esto. Y dice la escritura que él buscó, porque es que no es que lo hubieran llamado, no es que, oiga, ustedes qué muchachos, ¿cuál me quiere ayudar para esto que quiero hacer? No, él buscó, dice la escritura en el libro de Mateo 26:14, relatando sobre eso, dice que él fue y los buscó a los líderes y les dijo, bueno, ¿ustedes qué me dan si yo se lo entrego? ¿Cómo voy ahí? No, pues le podemos dar unas 30 monedas bueno, me interesa. Bueno, hagamos el negocio. Y dice la escritura en el versículo 5, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ok, vamos a negociar. Y estaban ahí, todo maquinado. Y aquí hay cosas que uno tiene que ir entendiendo. ¿Será que Satanás sabía que al matar a Jesús era su mayor derrota? Posiblemente no, porque él no es todopoderoso, porque él no lo sabe todo. Él conoce algunas cosas, pero él no lo conocía todo. Porque si él hubiera tenido quizás idea que si mataba a Jesús era lo peor porque iba a ser pisada su cabeza, tal vez no lo hubiera hecho. O a no ser que era tanta su ira, tanta su furia contra Jesús que dijo, así me maten, pero también. Esto es para entender, amados, que Satanás puede aparentar tener mucho poder y mucha autoridad y muchas cosas, pero no lo sabe todo, no lo conoce todo. Y que por encima de él, obviamente hay uno más grande que se llama Cristo Jesús. Y esto lo estamos encontrando aquí en la historia. Dice la escritura, versículo 6, hablando sobre Judas nuevamente. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pero Dios, que es experto, que es otra enseñanza para nosotros, Dios que es experto, de eso que aparentemente es malo, Dios lo revirtió en la mayor victoria. Y aunque algunos líderes religiosos de hoy en día también dicen que la peor derrota, el peor fracaso de Jesús fue la cruz, están tan equivocados como estuvo Satanás en aquel momento. Porque para Jesús fue la mayor victoria y nos cobijó a nosotros con esa victoria. Porque la cruz del Calvario es el símbolo de amor y de victoria, donde el Señor ganó esa batalla. Y que tal vez, si bien es cierto, por un momento perdió la vida, entre comillas, resucitó al tercer día para demostrarnos a nosotros que ni siquiera la muerte lo podía vencer y que tampoco a nosotros. Y fue la mayor victoria. Entonces es el primer evento que quiero que tengamos en cuenta ahí, el engaño, la traición de Judas, que se está celebrando en esa última semana crucial, significativa para nosotros. Pero vamos a la escritura, versículo 7 de Lucas 22. Preparativos de la Pascua. Dice la palabra que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura, así se llama. Esto debió ser para el Señor Jesucristo una celebración muy conmemorativa, muy significativa, muy importante.
¿Por qué sería tan importante esa fiesta en ese momento? Habían otras, había pasado por otras, pero esa en particular, en esa última semana, ¿por qué era la más importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué sería la más importante esa reunión, esa cena ahí con sus discípulos? ¿Por qué era la más conmemorativa, la más significativa, la más importante? ¿Por qué para Jesús era la más importante? Porque era donde se iba a dividir, ahí fue donde se dividió el antiguo pacto con el nuevo pacto. Hasta ahí se habían celebrado muchas fiestas de Pascua, pero eso era importante porque era, digamos, el centro del propósito por el cual Jesús había venido a la tierra, y era de marcar un nuevo pacto. Es lo mismo que puede pasar con nosotros. Cuando Jesús llega a nuestra vida, debe ser lo más importante, porque a partir de ahí se abre nuestra historia. Éramos unos antes, las cosas viejas pasaron, pero ahora con Cristo son ¿qué? Hechas nuevas. ¿Dónde se marcó? ¿Dónde fue esa línea de división en nuestro antes y en nuestro ahora? Cuando Cristo llega a nuestra vida. Y aquí hay algo bien importante. Dice el versículo 8: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, escuchen por favor estos detalles: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva ¿qué? Un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrar. Cuando lo leemos así por encima, parece que no hubiese nada importante, pero hay algunos detalles. Uno de ellos es que Jesús tiene el control de todas las cosas, que a Él no lo coge nada desprevenido, y nos da una confianza a nosotros, que al igual que Jesús conocía todo lo que estaba pasando, también conoce tu vida y conoce mi vida, y que Él sabe lo que tú estás pasando ahora mismo, y que antes que venga ese problema, diga conmigo, Él ya tiene la solución. Ahí estaba Jesús y le dice a los discípulos: vayan, entren a la ciudad, ahí van a encontrar un hombre con un cántaro. Uno podría, pues, como no conoce la cultura, uno podría decir, pues, ¿cómo así? Cualquiera podría tener un cántaro, se podrían haber confundido, se podrían ir a otro lugar o detrás de otro hombre, pero no era así, porque no era común que un hombre tuviese un cántaro, porque los cántaros los cargaban ¿quiénes? Las mujeres. Los hombres cargaban odres y ahí guardaban odres, pero un cántaro que lo llevara un hombre no era normal. Entonces cuando ellos entran, aquí, mira, está el hombre del cántaro, y van particularmente, específicamente, puntualmente a la casa que Jesús ya tenía arreglado todo. Es lo mismo que pasó en una cena anterior cuando Jesús entra a Jerusalén y le dice: allá está el asno, ve y lo recoge. Todo tenía preparado Jesús. Entre otras, hoy la religión tradicional celebra el famoso Domingo de Ramos, ¿cierto? Que es aquel día donde Jesús entra a Jerusalén y todos con las palmas y los mantos y lo demás: Hosana, Hosana. ¿Qué quiere decir la palabra Hosana? Sálvanos hoy, por favor, sálvanos. Llegó el Salvador, llegó el que necesitábamos, sálvanos. Gritando. Hoy muchas personas están con sus palmas en las iglesias: ay Dios, sí. Y al igual que aquellos en aquel momento estaban con sus palmas gritando: Hosana, Hosana. A los 5 días o menos, esos mismos que gritaron: sálvanos por favor, Señor, te necesitamos, qué bueno que llegaste, gracias, Señor, estaban gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No lo queremos, déjanos al delincuente, pero maten a Jesús. Qué traicioneros. Muy bien. Pero así, escúcheme, así hay muchas personas en los templos que estamos cantando, alabando: Señor, bendito eres, gracias Señor, te alabamos. Pero con los mismos labios que estamos alabando al Señor, salimos a decir mentiras, vulgaridades, a meternos en chismes, a salir en pecado, a volver a practicar el pecado y lo demás. No estamos lejos de ellos, los señalamos: ay, qué traicioneros son. Pero también qué traicioneros hemos sido con el Señor, que a pesar que ha hecho tantas cosas por nosotros, aún seguimos fallándole. Pero vamos a la historia, por favor. Dice que allá va a encontrar un hombre, versículo 11, y decida al padre de familia de esta casa: el maestro le dice. Esta escena implica como que
que el Señor tenía ya todo preparado, todo como guardado, como listo, ahí en secreto. Esto lo vamos a hacer. Ahora, ¿por qué es importante? Porque no todos estaban celebrando ese día la cena. Según dicen los evangelios, Jesús la celebró antes que los demás la celebraran. Escuche por favor, versículo 12. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Diga conmigo, ya dispuesto. Ya está preparado allí, dice la escritura. Fueron pues y hallaron como había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. O sea, tal cual como Jesús les había dicho, así fue. Jesús tiene el control de todas las cosas, aún de detalles. O sea, ya estaba cuando llegaron y está todo organizado, está el aposento. Simplemente sirvamos la mesa y ya está todo listo. Qué increíble, el Señor tenía todo cuadrado. Así el Señor tiene todo cuadrado, porque Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Solo que nosotros nos angustiamos y ¿qué hacemos? Y tranquilo, descansemos en Jesús, confiemos en su palabra. Dígale que está a su lado, no te preocupes, que Dios tiene todo preparado. Y eso que pasa en nuestra vida ahora, eso que está sucediendo ahora, esos Judas que se levantan contra nosotros, no te preocupes, que Dios va a utilizar, y es que Dios es experto en eso, de todo lo que es malo, negativo, lo que pensamos que es catastrófico, Dios revierte todo eso para una gran bendición. Y aquí estamos viendo la cena de la Pascua. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra Pascua? Pascua. ¿De dónde viene? ¿Qué celebraban? Ahora sí, ¿qué celebraban ellos? ¿Qué era lo que de costumbre celebraban en esa fiesta tan importante? 7 días donde se reunían todos, donde dejaban todas sus actividades y simplemente estaban ahí celebrando la fiesta de la Pascua. Viene la fiesta de la cosecha y era una fiesta hermosa. ¿Qué estaban celebrando? ¿Qué estaban recordando ellos? Muy bien, estaban recordando cuando Dios de una forma maravillosa los saca de esclavitud de Egipto. Y ahora entonces celebraban cada año, hoy hace tanto tiempo, tantos años el Señor sacó de Egipto, y entonces celebraban que eran libres, que ya no eran esclavos, que habían salido de ese sistema de esclavitud y que ahora por la misericordia de Dios estaban libres y que eran una nación. Entre otras, eso que pasó ahí constituyó un pueblo, se armó una nación, se formó toda una nación completa de eso que pasó, porque los que salieron allá llegaron a la tierra de Canaán, se establecieron allá y que era una nación y ya tomaron posesión y lo demás, y fue una poderosa nación, y eso lo estaban celebrando ahí. Pero vamos al versículo 17. Perdón, versículo 14. Vamos primero a ver qué pasó antes. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con ellos los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado, noten como dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que el Señor tanto deseaba? Ya les he dicho, celebrar ese nuevo pacto. O sea, esto, muchachos, que ustedes van a ver en los próximos minutos, va a quedar marcado para toda la historia. Este es el momento que yo estaba esperando. Entre otras, para esto fue que yo vine. Para esto fue que el Padre me mandó a la tierra, para hacer un nuevo pacto, para marcar la historia. Hasta ahí estaban en el viejo pacto. ¿Qué sucedía ahí? Que Moisés había dicho que sacrificar unos corderos era la orden y que con esa sangre pintaran ¿qué? Los dinteles. Y eso era un pacto de protección. Y cuando viniera el ángel de la muerte, pasaría de largo y no tocaría a ninguno de los que estaban en casa. Y ese pasar de largo, pasar por alto, es lo que se conoce como la palabra Pascua. Pascua, pasar por alto. Y eso es lo que celebraban, que pasó el ángel de la muerte por alto. Ahora se iba a celebrar otro acto. Había otro pacto que se iba a hacer, pero ya no con la sangre de esos corderos, sino que estaba próximo a celebrarse un nuevo pacto con la sangre de Cristo Jesús, que fue el que Juan el Bautista, cuando lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna de las palabras que están en la Biblia están sin propósito, todas tienen un propósito. Versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo
que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bien, estaba la mesa servida. ¿Qué había en esa mesa? ¿Qué acostumbraban a tener en esa mesa? Pan, vino, pan sin levadura, vino, ¿qué más? ¿Qué más? Comida, ¿qué comida? No invente. ¿Cuál era el plato especial? El plato fuerte, ¿cuál era? Cordero, pues claro. Hierbas amargas, agua salada, ¿no? Hierbas amargas, ¿qué representaban? Toda la amargura que pasó en Egipto. El agua salada, ¿qué representaba? Las lágrimas que derramaron de tanto sufrimiento allá. El pan, ¿qué representaba? El pan, el maná que Dios les traía. Tenía todo su representación. ¿Y el cordero qué representaba? Para ellos. Para ellos. ¿Por qué? ¿Qué recordaban ahí con ese cordero? Levítico, que todos los pecados eran transmitidos o transferidos a ese cordero y que moría, tenía que morir un cordero. Y entonces ellos recordaban que sus pecados habían sido quitados por ese cordero, habían cubiertos. Bien, pero ahora cuando Jesús está ahí, el que oficiaba siempre las reuniones tenía unas palabras, tomaba el pan y decía: este es el pan de amargura que comieron nuestros padres en Egipto. Vengan y coman todos los que tengan hambre. Vengan y coman todos del pan, de la mesa, de la Pascua, todos aquellos que tengan necesidad. Y con esas palabras, entonces servían la mesa. Pero Jesús no dice esas palabras. Número uno, cuando los discípulos ven la mesa, dice, están las hierbas, está esto, están las copas. Pero faltaba un elemento fundamental. ¿Cuál era el elemento que faltaba en esa mesa aquel día? ¿Qué faltaba? El cordero. Y seguramente miraron y dicen, bueno, sí, el maestro tiene todo organizado, pero le faltó un pequeño detalle. No está el cordero. Pero esperemos a ver con qué sale el maestro. Y tal vez decían, de pronto se le olvidó. Y otros decían, no, yo lo que creo es que se le hizo tarde y cuando fue a buscar cordero ya no habían corderos. Se le pasó de tarde. Vamos a ver con qué sale. Y faltaba ese elemento que ellos iban a entender más adelante, unos días más adelante, a qué estaba haciendo referencia cuando Jesús dice estas palabras. Escuchen, versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Este es mi cuerpo. Luego no había que decir este es el pan que hizo del sufrimiento del pueblo. Ahora está diciendo otras palabras y creo que ellos estaban en ese momento como sus mentes haciendo cortocircuito, pero este Jesús está hablando otras cosas. Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo así que este es el cuerpo? Y había muchos interrogantes y escucha lo que sigue diciendo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. ¿Cómo pacto de mi sangre? Luego no era recordar lo de Moisés y eso. No, este es el pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Repito, nosotros lo entendemos hoy en día, pero ellos en su momento no lo entendían. ¿Y cómo así? Y yo creo que se quedan con muchos interrogantes que por respeto no le dijeron nada a Jesús. Pero cuando lo vieron en la cruz del Calvario derramando su sangre, wow. Cuando vieron su cuerpo maltratado, entendimos el mensaje que Jesús nos dijo aquella noche. Por eso esta cena era tan importante, porque ya no iban a celebrar. Y lo que le estaba diciendo es: así como hasta aquí el pueblo de Israel celebraba esta cena con cordero y con todo lo que está en la mesa, a partir de ahora no se va a volver a celebrar de esa manera. Así como lo que pasó con Moisés en el Antiguo Testamento constituyó un pueblo por ese pacto que se hizo, ahora estamos haciendo un nuevo pacto y se va a constituir un nuevo pueblo. La pregunta es: ¿cuál nuevo pueblo? ¿Y cómo se constituye ese nuevo pueblo? Y la respuesta es: el nuevo pueblo es la iglesia.
constituido por las personas que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, constituido por las personas que creemos que sin Cristo estamos perdidos, que si no tenemos a Cristo no tenemos al Padre, y si no tenemos al Padre no tenemos nada, constituido por aquellas personas que reconocemos que somos pecadores, que hemos fallado, que somos débiles, pero que escuchamos la historia de un hombre que vino a morir por nosotros. Y entonces tomamos la decisión de arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra vida que traíamos, y le decimos: Señor, perdónanos porque hemos pecado, porque hemos fallado, pero te queremos aceptar como el Señor de nuestra vida. Toma nuestro pecado y aceptamos lo que Cristo hizo de tomar nuestro pecado, ir a la cruz del Calvario y morir por nosotros y derramar la sangre, y entender, escúcheme, que la sangre de Cristo solamente cumple un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Única y exclusivamente la sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de todo pecado. ¿Cómo así, pastor? O sea, la sangre de Cristo no es para que me vaya bien en el negocio. La sangre de Cristo no es para proteger a mi familia. Los cubro con la sangre de Cristo. Cubro mi negocio con la sangre de Cristo. Cubro mi auto con la sangre de Cristo para que no se estrelle. No es para eso. Que eso lo haga la iglesia tradicional y que ya le cambiemos el nombre de agua bendita por sangre de Cristo, pero que siguen practicando lo mismo, ya es otro cuento. Pero realmente no es lo bíblico, porque lo bíblico es, dice el libro de Hebreos, que sin derramamiento de sangre no habrá ¿qué? Limpieza de pecados. Y la sangre de Cristo fue derramada para limpiar todo pecado. Entonces el grupo de personas que creemos lo que Cristo hizo, el Señor los trae y le coloca un nombre y lo llama iglesia. Y esa iglesia ya no tiene que vivir por el antiguo pacto y no tiene que recordar lo que pasó en el pueblo de Israel allá, sino que recuerda que hubo alguien que fue sacrificado por nuestros pecados, que se llama Cristo Jesús. Y cuando un día como hoy celebramos la cena, entonces nosotros lo hacemos con ese sentido de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Eso ha generado mucha confusión por falta de entendimiento. La iglesia tradicional católica llama a ese acto ¿la qué? Transustanciación, donde le dicen esto, que es una hostia, que es una obleíta que es hecha de harina de maíz o harina de trigo, le dicen esto es el cuerpo de Cristo, y toman una copa y dicen esta es la sangre de Cristo, y hacen como si se cambiara la sustancia. Esto no es lo que ustedes ven, esto es el cuerpo de Cristo. Esto no es lo que ustedes ven en la copa, esto no es vino, no, esta es la sangre de Cristo. Y escúcheme, no es eso. Martín Lutero dijo que cambia. Lo que pasa es que esto es como, no es, esto sigue siendo pan, esto sigue siendo jugo o vino. Lo que pasa es que por fe creemos que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero alguien más dijo, Calvino dijo, escuchen, esto sigue siendo pan y esto sigue siendo vino. Lo que pasa es que es un símbolo que nos hace recordar lo que Cristo padeció por nosotros. Y cuando la iglesia celebra la cena, entonces la iglesia lo que hace es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero somos muy conscientes que esto sigue siendo pan. Yo nunca le he dicho, no, esto no es pan. No, pero ¿qué es pan? No, no es pan, es el cuerpo de Cristo. No, es pan. Y sé quién lo preparó. Y sigue siendo pan. Y también sé que esto que está aquí en esta copa es un jugo de uvas. Y no puedo decir, esto es la sangre de Cristo. No, es un jugo de uvas que mi esposa preparó. Es un jugo de uvas. Y sigue siendo jugo de uvas. En ningún momento cambia la sustancia y se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Sigue siendo eso. Solo que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, lo que hacemos es recordar, conmemorar con estos símbolos lo que Cristo hizo por nosotros. Y a partir de ahí comienza un nuevo pacto. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y cuando dice, este es mi cuerpo, entonces nosotros entendemos que Cristo vino y fue flagelado, como lo vamos a estudiar durante esta semana. Fue flagelado aquel que nunca cometió un solo pecado. Aquel que nadie puede decir, levantar su mano, su dedo acusador diciendo, él pecó en esto, él cayó en... Nunca cayó en un solo pecado. Nunca. Es el hombre más intachable, más perfecto que ha pisado esta tierra. Es el ser más divino, el único que merece ese título. A veces la gente dice, mi niño tan divino. No, bonito, es hermoso. El único que lleva la divinidad se llama Jesús.
Oh, este carro tan divino, qué empresa, mire esta vaca tan divina que me salió. Muy bonita su vaca, pero no puede ser divina. La divinidad solamente es para Jesús, el único que pasó intachable en esta tierra sin cometer ningún pecado. Sin embargo, a pesar de ser el más intachable, se quiso hacer pecado por nosotros y morir de una forma tremenda, terrible, donde mueren los mayores delincuentes en una cruz. Y esto es humildad, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Precio que teníamos que pagar nosotros, pero que Él quiso, haciendo la voluntad de su Padre, quiso pagarlo, sin refutar nada, sin contradecir nada, sin desobedecer nada. Simplemente que se haga tu voluntad, Señor. Y eso es lo que nosotros recordamos. Aquel que nos amó incondicionalmente. Dígale que está a su lado, que nos amó con amor eterno, incondicionalmente, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores. Esta copa es el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Nuevo pacto. Y estamos en un nuevo pacto. Entonces no puede ser que nosotros que conocemos el nuevo pacto queramos otra vez como judaizarnos y comenzar otra vez a celebrar ese tipo de... No, eso es para ellos. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Nuevo pacto. Sigamos, por favor. Dice la Escritura que ese nuevo pacto, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Yo no sé si a ti te ha pasado, que seguramente sí. ¿Qué sucedió con ese nuevo pacto cuando tú sabes que ahora estás bajo un nuevo pacto? Que tú recibiste a Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí habían sido pecadores? Levanten su mano. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que por causa de nuestro pecado, dice el libro de Romanos, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que nosotros no nos merecíamos nada. O bueno, mejor sí, algo nos merecíamos por causa de nuestro pecado. ¿Qué nos merecíamos? La muerte eterna, el infierno nos lo merecíamos por nuestros pecados. Pero alguien vino y pagó por nosotros. Y entonces cuando nosotros aceptamos a ese Jesús, pasa algo en nuestro corazón. Pasa algo en nuestra vida espiritual. Y es que tomamos esa palabra y no solamente que queda en nuestra mente, sino que la bajamos ¿a qué? A nuestro corazón y la creemos. Y decimos, sí, yo era un pecador, yo era un mentiroso, hacía esto. Pero ahora entiendo que Cristo vino a morir por mí. Y que Jesús, si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonarme y limpiarme de toda maldad. Entonces yo creo eso. Digo, ¿qué hago, Señor? Entonces encuentro que la Biblia dice que si yo encubro los pecados, no voy a prosperar. Pero que si los confieso y ¿qué? Y me aparto, encuentro su misericordia. Entonces confieso mi pecado delante de Jesús y como un acto de fe, creo que mis pecados han sido perdonados. Y entonces toda esa culpabilidad que me era imputada, ahora se me quita. Porque Cristo pagó y una deuda solamente se paga una sola vez. Y entonces entiendo que eso que yo hice, ya no tengo por qué pagar ese castigo, porque ese castigo ya vino sobre Cristo Jesús, que lo veremos el próximo viernes. Que esa copa de la ira de Dios fue derramada sobre Jesús para que no venga sobre mi vida. Y entonces yo siento que aunque era malo, aunque era pecador, ahora en Cristo Jesús soy nueva criatura y estoy limpio. Y las cosas viejas, mi vida pasada, quedó atrás, ahora soy una nueva criatura. Y entonces vuelvo y levanto pecho, levanto mi frente y digo, sí, soy nuevo en Cristo Jesús. Y que mi vestidura, que era de pecado, sucia, harapos, fue cambiada y el Señor nos ha dado trajes nuevos. Eso lo creo. ¿Ustedes lo creen también? Y entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ya sentimos que éramos mentirosos, pero ya no somos. Que éramos adúlteros, pero ya no somos. Que éramos borrachos, pero ya no somos. Porque el Señor nos ha hecho libres. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Nos hará libres. Entonces estamos en ese sentido todos. En la Biblia dice, por favor, Jeremías capítulo 31, verso 34. Entonces estos pasajes comienzan a hacer mella en nuestro corazón, porque comienza a haber una transformación interna que nos ha limpiado de todo pecado. Porque perdoné la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Y yo creo eso. ¿Cuántos pueden creer eso? Que el Señor dice que Él perdonará la maldad de nuestros pecados, toda nuestra maldad, y nunca más se acordará de ellos. ¿Ustedes creen eso? Yo lo creo, porque Miqueas dice que Él tomará nuestros pecados, los que hemos confesado. Escúcheme, los pecados que hemos confesado son perdonados. Los pecados no confesados, pues los cargamos nosotros.
los pecados que confesamos y los seguimos practicando, los estamos cargando nosotros y tenemos que pagar por eso. Pero escuche lo que dice la Biblia, que Él perdona nuestros pecados. Pero también Jeremías 31:33 dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y viene la palabra a nuestra mente y nos la baja a nuestro corazón. Y la Biblia sigue diciendo que Él será por Dios y que ellos serán mi pueblo. Ellos serán por pueblo mío. Entonces yo digo: gracias, Señor, porque ya tú limpiaste todo. Gracias porque tú borraste mis pecados. Gracias porque tú has colocado esa palabra en mi mente. Y entonces la conciencia que me acusaba ahora recibe una palabra y dice: no te preocupes, porque si tú has confesado tu pecado, ya eres completamente limpio. Y esa sangre que Cristo derramó genera en mí un nuevo pacto y me hace una nueva persona. Entonces caminamos confiados en esa palabra. Aunque no hemos visto a Jesús, ¿alguien ha visto a Jesús personalmente? Aunque no lo hemos visto, creemos que lo que está escrito es verdad y que nosotros somos nuevos en Cristo Jesús. Ese es el motivo de la cena. Ese es el motivo de por qué para Jesús era tan importante reunirse con ellos y decirles: a partir de ahora ustedes son nuevas criaturas. Y comienza un nuevo pacto. Y ese mensaje es el que comienzan a predicar. Entonces comienzan a decirle a la gente: ya no es la religión. Ya no necesitas un intermediario para ir delante del Padre. Porque abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Porque ya el velo fue rasgado que nos separaba. Ahora tú puedes ir delante de la presencia de Dios. Y tú eras malo, tú eras pecador, pero ahora si crees en Cristo Jesús, el Señor te limpia y ahora todo tu pecado ha sido quitado. Y comienzan a promulgar el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que predicaba Pedro? Pedro predicaba el mensaje de ¿qué? De arrepentimiento. Arrepentimiento para perdón de pecados. Y eso es lo que predicaba. Y Pedro predicaba con tanto de nuevo que el primer día él va y se levanta y predica, y ese día se convierte en ¿cuántas personas? 3,000. ¿Y qué mensaje predicaba Pedro? El arrepentimiento. ¿Y qué decía Pedro? Pedro decía: yo les estoy predicando de un hombre que caminó conmigo, que estuvo conmigo. Yo andé con él, yo lo conocí. Y lo que yo les digo no es algo que me contó una historieta, es algo que yo vi. Y el poder de Dios estaba en Pedro. Y cuando Pedro predicaba, la gente decía: wow, tremendo mensaje, yo quiero ser parte de ellos. Y 3,000 se convirtieron aquel día. ¿Cuál era el secreto que tuvo Pedro cuando predicó la palabra? Que es algo que tenemos que aprender, iglesia. Es que Pedro caminó con Jesús, que Pedro conoció a Jesús y Pedro habló de Jesús. Porque él vio el dolor, vio el sufrimiento, pasó por todas estas experiencias. Por eso tenía la convicción misma que debemos tener nosotros. Necesitamos conocer a Jesús. Y por eso necesitamos ir a la palabra, estudiar la palabra, profundizar la palabra, tener la certeza de la palabra, conocer tanto a Jesús que lo damos a conocer a otras personas. Pero si no conocemos a Jesús, ¿de qué vamos a hablar? Y Jesús estaba diciendo: a partir de ahora, ese es el nuevo pacto. A pesar que muchos andaron con Jesús, a pesar que dentro de su equipo andaron y vieron milagros, aún fueron utilizados como instrumento para hacer milagros. ¿Cuántos saben que Judas también, a través de la mano de Judas, hubo milagros? Pero eso no dice nada, eso no garantiza absolutamente nada. Dice el versículo 21, Lucas 22:21. Jesús está en la mesa, no olvidemos el contexto, la escena. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Nos confirma una vez más que Jesús sí sabía que el traidor estaba en la mesa. Nos confirma una vez más, escúcheme, que Jesús conoce todo. Dígale que está a su lado: Jesús conoce todo. Jesús sabe todo. Diga: Jesús no puede ser engañado. Diga: Dios no puede ser burlado. Y si Jesús conocía en esa escena quién lo estaba traicionando, quién lo iba a traicionar, quién era el traicionero, es porque Jesús lo conoce todo. Porque Jesús conoce el corazón. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Que Él también conoce nuestro corazón. Y que Él también sabe quién es quién. Y que Él sabe quién está firme con Él. Él sabe quién se la juega con Él. Él sabe quién, a pesar de todo lo que pase, se juega con Jesús. Dice: ahí estoy con Jesús. Pero también Jesús sabe cuántos están sentados escuchando el mensaje, pero que así como están acá, son almas adúlteras, porque tienen comunión,
con Dios, pero también con el mundo. Dios lo sabe todo. Dios sabe los que realmente están metidos con Él y le creen y están creciendo espiritualmente y buscando Él, pero Dios también sabe quiénes son los tibios, que simplemente escuchan por escuchar, pero no quieren hacer un cambio en su vida. Eso lo sabe Jesús. Jesús sabe el que está decidido a cambiar y está luchando por dejar esa área que es un problema, pero también Jesús sabe de aquellos que saben que están en pecado, pero quieren estar ocultos, camuflados entre la multitud. Pero Dios conoce cada corazón. Ahora, es importante entender esto. Verso 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. En la Nueva Traducción Viviente dice: pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir. ¿Estaba establecido o no? O sea, ¿quién fue el que mató a Jesús? Wow. ¿Fue por culpa de Judas? ¿Fueron los escribas y sacerdotes? ¿Fue la multitud que gritó: crucifícale, crucifícale, crucifícale? No. ¿Por qué murió entonces Jesús? Por el determinado consejo de Dios, porque Dios ya lo tenía preestablecido que iba a ser de esa manera, en ese día y de esa forma. Ya Dios lo sabía. Y es lo que está diciendo: pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, tenía que ser ahí. Los sacerdotes decían: no, que no sea en la fiesta de la Pascua, porque se nos arma un escándalo terrible, nos echamos a toda la gente encima. Eso decían ellos, pero Dios tenía establecido que era en esa fecha. Mire, voy más profundo: en ese día y en esa hora. ¿Cuándo murió Jesús? Un viernes. ¿A qué horas? 3 de la tarde, justo en la hora que acostumbraban allá en los templos o en el templo sacrificar los corderos. Justo 3 de la tarde, hora de cordero. A las 3 de la tarde murió Jesús. Es un Dios que lo conoce todo. Y a mí eso me da escalofrío y de saber que es un Dios que conoce todo. Un Dios que es soberano, un Dios que... Y por un lado nos da ese temor de saber que Dios, y cuando uno se para aquí lo hace uno con temor y temblor, porque Dios tiene el control de todo. Y que cada mensaje, cada palabra tengo que dar cuentas. Dios lo sabe. Pero también me da tranquilidad sabiendo que eso que me afana quizás hoy, Dios también tiene el control de eso. Entonces, ¿por qué me afano? Más bien descanso en Jesús, ¿o no? ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Pero escúcheme, porque aquí hay un detalle que no es menor. Judas podía haber pensado también, pudo haber pensado, conociendo a Jesús como es, viendo los milagros, viendo todas las cosas tremendas que Jesús hace, esta va a ser la oportunidad para que Él demuestre que es el Mesías, que es quien es. Yo lo voy a entregar, me quedo con las monedas, Jesús se les escapa y hacemos negocio. Jesús queda bien y yo quedo con mi plata. Y yo digo: qué culpa, se le escapó, pero ya tengo mi plata. ¿Podría haber pensado eso Judas? Claro. Porque es que ya Jesús había pasado una cena muy parecida cuando lo iban a tomar preso y se les escapó. Uy, ¿qué pasó aquí con Jesús? Digo, de pronto vuelve a ser la misma. Pero lo que no sabía es que esto ya estaba determinado que era ese día y eso no funcionó. Entonces ahí está. Tengamos mucho cuidado porque Dios tiene el control de todas las cosas. Pero mire lo que dice la Escritura: hay de aquel hombre por quien es que entregado. O sea, uno no puede justificarse. No, es que yo le quería ayudar a Jesús. No, es que era por ayudarle, Señor. Sí, tranquilo, pase. No, pecado es pecado y hay que pagar las consecuencias del pecado. Para Judas fue terrible. Eso para aprender nosotros que aunque tengamos un Dios misericordioso, bueno, bondadoso, que perdona todos nuestros pecados, debemos ser conscientes que así como tenemos, perdónen la palabra, las agallas para cometer ese pecado, también tenemos que tener el valor para asumir la responsabilidad, las consecuencias de ese pecado. Porque Dios es justo. Y si no sucediera eso, entonces dejaría de ser justo, que es darle a cada quien lo que corresponde. Y Judas recibió lo que correspondía por causa de su pecado. Aunque Dios lo haya convertido y haya utilizado todo eso para su plan celestial, pero sin embargo Judas, usted sabe cuál fue el final de Judas. Versículo 23:
Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Escúcheme, parece que como que se salen del tema, ¿no? ¿De qué tema estábamos hablando? De la cena, de que Jesús está como despidiendo. Y entonces los discípulos, en este versículo nos muestra que comenzaron a discutir entre ellos. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estaban discutiendo? No, que cuál iba a ser el mayor. No, ya eso no. Dice, escuchen, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería, bueno, el que debía hacer eso. Entonces, escuchen que aquí hay un detalle importante antes de ir al otro. Estaba tan camuflado Judas que nadie sabía quién era. Se dice, mira, ¿quién pudo haber hecho eso? No, traicionar al maestro, ¿quién lo pudo haber hecho? Para mostrarnos que hay personas que pueden estar ultra secretas, que nadie sabe y aparenta que súper espiritual, pero Dios sabe todo. Dios sabe todo. Que uno puede ocultarse, aunque sea aún debajo de las piedras, pero debajo de las piedras el Señor sabe lo que nosotros hacemos. Dígale que está a su lado, delante de Dios no hay nada oculto. Y Judas fue un maestro en camuflarse, prototipo de las personas que pasan toda la vida aparentando algo que realmente no son. Pero vamos a la otra escena, que esto es importante. Hubo también entre ellos una disputa de quién sería de ellos quién. Fíjense, el más importante, el mayor. Fíjense que aquí hay un detalle. Estamos hablando de un asunto de Judas, de quién lo traicionó y lo demás, y ahora ellos comienzan a discutir también sobre cuál es el más importante. ¿Será que era un tema que tenía que ir ahí a colación o qué? Parece que es como que ha salido del texto, pero vamos a mirar qué hace el Señor. Es como aquellos hijos que están pendientes que se mueran los papás para ver qué les deja de herencia. Y están haciendo planes con todo lo que les va a dejar. En lugar de aprovechar al papá que está ahí para disfrutarlo, para servirle, para atenderle, para que termine en esta tierra pues de una forma digna, dar lo mejor. Entonces no están pendientes del viejito que ya está por morirse, lo que están pendientes es qué me va a dejar mi papá. Así más o menos yo creo que, entonces un momentico, pero es que estamos hablando aquí de un tema que voy a ser entregado, que voy a morir y ustedes están pendientes de cuál va a ser el mayor. Ahora, ¿Jesús se podía haber molestado o no? Se podía haber enojado, pero miremos la nobleza de la grandeza de Jesús. Escuchen por favor, versículo 25. Esa es la paciencia de Jesús que tenemos que aprender tanto. La gentileza, la sutileza de Jesús para tratar todos los asuntos. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella. Entonces aprovecho, ver, aquí hay otro tema, antes de irme voy a darles otra enseñanza. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera, presten atención. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados, comillas, amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes debe ser el que toma el puesto más bajo, y el líder debe ser como el sirviente. ¿Qué les está enseñando? Muchachos, ustedes no tienen que ser como la gente del mundo. Y nos habla iglesia, escuchen por favor. Iglesia, no tenemos que ser como la gente del mundo. Que la gente desea ser como esos grandes, que los sirvan, que los atiendan, los más importantes, los más reconocidos, los que sacan influencia. Yo soy el jefe, yo soy la jefe, usted me tiene que obedecer, yo para eso le pago su sueldo. Yo soy el varón de la casa y todos se tienen que sujetar. Yo soy el que traigo para la yuca, entonces me tienen que hacer caso. No, escúcheme, esos son la gente del mundo. Ustedes no deben ser así. Ustedes, si quieren ser los más grandes, tienen que ser los que más sirvan. Y le está dando un ejemplo tremendo. Y después de esta cena, ustedes verán en el libro de Mateo esta historia. Él dice, présteme esa toalla. Se pone en cuclillas, coge su toalla, préstame tus pies. Y comienza a leer los pies. Señor, ¿pero qué estás haciendo? Estoy enseñando con mi ejemplo. No son mis palabras, son mis actos. Yo quiero servirles a ustedes.
Y tienen que aprender que para ustedes ser grandes en esta tierra, tienen que ser los que más sirvan. Porque yo no vine para que ustedes me sirvan, yo vine para servirlos a ustedes. Y le está dando una lección importante, porque ¿cuál es el mayor? Es el que se sienta en la mesa. Para ellos sí, porque llegas a un restaurante y lo están atendiendo y todos los meseros ahí están atendiéndolo. Sí, señor, ¿qué más necesita? ¿Quién es el más grande? Si tú entras a ese restaurante y vas a determinar cuál es el más grande, ¿quién es el más grande? Pues el que está sentado en la mesa. Y yo quisiera que estar allá, yo quisiera que me atendieran de esa manera. Pero Jesús dice, no es así. El más grande a los ojos de Dios no es el que está sentado allá para que le sirvan. A los ojos de Dios, el más importante es el que está sirviendo. ¿Me están entendiendo? Es un mensaje para nosotros. Si nosotros decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos seguidores de Jesús, lo que Jesús está enseñando aquí, aún en sus últimos momentos ministeriales, es a que aprendamos a servir. Diga el que está a su lado, porque el que no sirve, no sirve. Pero es que, y eso, escúcheme, eso entre otras nos quita un peso grande. Yo me lo quité, hace poquito el Señor nos enseñó en Caballeros esta lección. Me lo quité, ese día fue para mí un viernes, fue especial. Porque uno está acostumbrado a que los demás lo sirvan, que la esposa no le sirva, que los hijos no sirvan. Sírvame. ¿Qué pasó que no me ha servido? ¿Por qué no me ha servido? ¿Por qué no me ha servido? Y entonces cuando no me sirven, yo digo, es que yo no soy importante para usted. Entonces la esposa dice, pero es que no me sirven, yo me la paso aquí haciendo oficio, todo el tiempo aquí haciendo oficio, y ni siquiera me reconocen, ni siquiera me dan las gracias. Mire, llegan con los pies mojados y mire cómo me mancharon el piso, ni siquiera levantan los platos. Y el hombre dice, yo no hago sino romperme el lomo y traer para la yuca, para esto lo que necesitan, y ni siquiera llego a la casa y ni siquiera me saludan, ni siquiera me atienden, ni siquiera me sirven. Así somos muchos y nos chocamos como pareja, porque el uno espera que lo sirva y el otro también está esperando que lo sirva, y ahí tenemos dificultad. Pero cuando uno entiende ese principio, dice, no, ¿qué cuento? Yo estoy para servir. Ahora, si me reconocen porque sirvo, bien. Y si no, no me preocupo, porque sé que Dios va a reconocer. Porque Dios reconoce a los que sirven. Y entonces aprendemos lo que dice la palabra, que nosotros no caminamos por vista, sino caminamos ¿por qué? Por fe. Entonces aprendemos lo que también dice la Escritura, que todo lo que hacemos, lo hacemos como ¿para quién? Para el Señor, sabiendo que de Él recibiremos ¿qué? La recompensa. Y entonces cambia nuestra vida. Fíjense cómo Jesús le estaba cambiando el pensamiento, la conducta de ellos, como también nos la cambia a nosotros, sabiendo que iban a recibir un día la recompensa. Dice, mas yo estoy con vosotros como el que sirve, y lo han visto. Jesús siempre, noten que una de las características sine qua non de Jesús es que siempre estuvo dispuesto ¿a qué? A servir. Y la gran diferencia de Jesús con los diferentes líderes que se han levantado en este mundo, el único que marca la diferencia es Jesús. ¿Y cuál fue la característica exclusiva de Jesús? Que Jesús, ¿qué hizo? Se dio a los demás, dio su vida a los demás, entregó todo a los demás, se despojó de todo para darle a los demás. Ningún líder que ha pisado esta tierra lo ha hecho, solo Jesús se dio todo para los demás. Y decimos que somos cristianos y que aprendemos de Jesús, pues aprendamos esto. Dígale que está a su lado, a los ojos de Dios, el lugar más bajo es el mayor. ¿Sí? ¿Hemos entendido el principio? Tranquilos, sirvamos. Que no nos reconozcan, no pasa nada. Sirvamos en la obra de Dios. Sirvamos ayudando a una persona. Estamos trabajando los días martes con el equipo que se está formando, el equipo Crecer aquí en la iglesia, en el seminario de valores. Estamos aprendiendo eso, ese valor tan importante. Desarrollar, echar esa raíz tremenda de valores. Valor, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo, a los demás, a las personas. Y tenemos tareas semanales, tenemos que demostrar ese amor. O sea, no es solamente teoría, es que tenemos que llevar a la práctica. Pero vamos a terminar. Otro evento que vemos aquí para terminar. Hay más, solo que tal vez por tiempo no alcanzamos a verlos todos. Lucas capítulo 22, verso 28. Le está diciendo a los discípulos, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Muchachos, que sea esta la oportunidad, le dice Jesús a los discípulos, para agradecerles por todo lo que ustedes han hecho. Gracias, Pedro, por estar en todas.
Sí, tuviste que cambiar tu carácter, tuviste que hacer tantas cosas, ser transformado, pero gracias. Tú me vas a negar, Pedro. Ay, yo no te voy a negar. Tranquilo, Peter. Tú me vas a negar, no te afanes. No, Señor, así pasen por sobre mi caer, pero no. Bueno, no te preocupes, es otro tema. Lo que quiero decirles, muchachos, ahora es que estoy muy agradecido con ustedes. Gracias por todo el servicio que me prestaron. Gracias por ayudarme en el ministerio a sacar adelante todo esto. Ustedes ya tienen la enseñanza en su corazón. Ustedes ya aprendieron, ustedes me vieron actuar. Sigan mis pisadas. Usted ya les dije a los fariseos, tengan mucho cuidado con ellos. No hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen. Tienen razón lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Gracias, muchachos. Pero quiero decirles que todo este trabajo que ustedes hicieron no va a ser en vano, porque ustedes son dignos de su salario. Y yo no soy deudor de nadie. Todo lo que ustedes hicieron, yo se los voy a recompensar. Y les dice, escuche lo que dice el verso siguiente: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Wow. ¿Cómo, Señor? Ustedes van a tener un reino. Ustedes 12. Bueno, allá en 11 faltaba Matías que llegara luego. Pero mis discípulos van a tener un trono, verso 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ustedes permanecieron en mi prueba para recibir la recompensa. Y nos habla hoy, iglesia, escucha. Es un mensaje para nosotros. Dígale que está a su lado, atención, porque es un mensaje para ti. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra para el reino de Dios, todo lo que hagamos para los demás, todo lo que nosotros sirvamos, todo lo que nosotros demos, vamos a recibir una recompensa. ¿Ustedes lo pueden creer? Pero nosotros no debemos hacer las cosas detrás de una recompensa, sino en gratitud a aquel que dio todo por nosotros. ¿Qué nos queda más? No podemos servirle al mundo, nos dijo hace 8 días el Señor. No podemos ser esas almas adúlteras de traicionar al Señor, ser esos Judas que hoy estamos hablando de Jesús, pero que mañana estamos congraciándonos y practicando las cosas del mundo. Creo que, iglesia, este es el momento para que nosotros tomemos una decisión seria en nuestras vidas. Dios no se va a quedar sin la recompensa. Dígale que está a su lado, no te preocupes, que de todo lo que tú siembres, eso cosecharás. Es una ley divina que está desde el libro de Génesis, que dice que todo se reproduce de acuerdo al mismo género. Tranquilos, salgamos a hacer lo que nos corresponde. Que si nos reconocen, bien; si no nos reconocen, tranquilos. Entonces no vamos a estar de balde, entonces no vamos a estar desprogramados, porque siempre encontraremos en el camino a alguien a quien servir. Siempre. Y cuando tú y yo tengamos la oportunidad de servir, entendamos que es una linda oportunidad que nos da, y que los más bendecidos vamos a ser nosotros. Los más bendecidos vamos a ser. Ellos lo hicieron sin esperar nada, y luego escuchan la sorpresa: yo tengo un reino para cada uno de ustedes. Dios nos dice: yo tengo una recompensa para cada uno de ustedes. Mantengámonos firmes, no seamos fluctuantes, establezcámonos, profundicemos, conozcamos más a Jesús, enamorémonos de Él, hablemos de Él. No seamos indolentes con las personas que no conocen de Dios. Este es el tiempo de servir. Abraza el que está a su lado y dile: ser un siervo no significa que no tendremos recompensa. Sígale diciendo, dígale: los siervos más grandes de Dios reciben las mayores recompensas. ¿Cuántos dicen amén? Dígale: un gran siervo no sirve por la recompensa, sino por el bien de la gloria de Dios. Porque cuando la gente dice: wow, usted cómo sirve, usted cómo... Dios cambió mi vida. Yo no era así, yo no servía para nada. Dios cambió mi vida. Ahora quiero servir a los demás. Ponte sobre tus pies, vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Padre, gracias, porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia se ha extendido sobre nosotros. Hoy estamos aquí, Dios, porque a ti te ha placido. Estamos aquí, como lo dijimos al principio, aún con muchas cosas por mejorar.
llenos de defectos, de debilidades, de desaciertos en nuestra vida. Pero qué lindo es escuchar tu palabra, Señor. Qué lindo es ver la grandeza tuya, cómo nos la muestra, cómo nos la explicas. Porque tal vez el nombre más importante para ti no es que eres el Rey de Reyes, aunque así lo eres. Tal vez tú no viniste para eso, para mostrarse como el gran Rey de Reyes. Más bien tú viniste a mostrarse como el siervo de siervos. Esa es tu humildad, tu nobleza que queremos aprender de ti, Señor. Perdónanos por pensar solamente en nosotros, por ser egoístas, por esperar que todo gire en torno a nosotros y que todos los demás nos sirvan, que todos los demás nos atiendan. Perdónanos cuando hemos usado a otras personas simplemente para que nos sirvan, Dios. Perdona a aquellos hombres que tal vez toman a su esposa simplemente para usarla, que dicen que la aman, pero quizás no la aman, Señor, con sus actos. Perdona a aquellas mujeres que tal vez tienen a su esposo por interés, porque les pague el arriendo, porque le dé lo que necesitan, porque les supla, pero realmente no lo aman. Pero hoy, cuando escuchamos esta palabra, Señor, nos lleva a la reflexión de poder entender esa grandeza tuya, ese servicio tan grande. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque hoy tú nos muestras ese nuevo pacto que viniste a establecer en esta tierra. Queremos ser parte de ese pacto. Si tú no eres parte de la iglesia, no eres parte del pueblo de Dios, si tú estás sin ese pacto tan tremendo que Jesús hizo, si tú no haces parte del nuevo pacto, dile: Señor, en esta hora yo reconozco que te he fallado, que me he equivocado. Perdona mis pecados, mi maldad, Señor. Perdóname porque a pesar de escuchar de ti, quiero seguir viviendo a mi manera, Dios. Pero hoy entiendo algo, Señor. Entiendo que tú viniste con un propósito, que ese día que tú estabas anhelando, deseando, era el día de celebrar ese nuevo pacto. Y yo quiero hacer parte de ese pacto, Señor. Yo reconozco que tu sangre preciosa vino a limpiarme, a lavarme de todo pecado, Señor. Y quiero aprovechar esta oportunidad, Señor, para confesar mi pecado y mi maldad delante de ti y pedirte, por favor, que tú me laves con tu sangre preciosa. Hoy quiero entronizar esto que tú has hablado, Señor, a través del profeta Jeremías. Yo quiero ser esa persona que hoy siente que todos sus pecados son borrados, que todos sus pecados son quitados. Quiero tomar esa palabra, Señor, donde Jesús nos dice que ya todo eso pasó, esa vieja vida, esa vieja naturaleza ha quedado atrás, y que tú quieres hacerme parte de la iglesia. Hoy reconozco mi pecado, Señor, y tomo la resolución de apartarme de ese pecado, Señor, y comenzar a vivir bajo ese nuevo pacto que tú me ofreces, mismo que me quita la carga, mismo que me limpia la conciencia hoy para estar bien delante de ti, y que sé que por lo que tú hiciste, Señor, me has dado la vida eterna, Señor, y que el día que yo salga de esta tierra, los vivientes, podré gozar contigo en la eternidad. Por eso hoy, Señor, queremos celebrar esta cena. Hoy sobre esta mesa, Señor, en este lugar, hay dos símbolos que tú nos has hablado. Uno que es el pan, Señor, que nos hace recordar el cuerpo tuyo, que fue lacerado, que fue maltratado, que fue latigado, que ha sido la mayor demostración de amor, aquel que soportó todo vituperio, toda humillación, todo descrédito, toda vergüenza, para que nosotros no pasásemos por ella. Hoy está, Señor, ese pan para recordar eso tan lindo que tú hiciste por nosotros. Pero también está en la mesa esta copa, Dios, que contiene el jugo de uvas, como lo explicamos, que nos hace recordar la sangre que tú derramaste por nosotros, aquella que nos quitó toda culpa, aquella que quitó toda carga, Señor, de todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Hoy te damos gracias, Señor, y reconocemos
que fue por tu amor y por tu misericordia que tú pagaste por nosotros ese precio. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.